Ok. Entonces el valor P es la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando era cierta. ¿Ah? Lo sé, la gran mayoría de las personas quedamos así después de una clase de epidemiología y cuando llegamos a la hora de la verdad no tenemos ni idea de cómo interpretar un artículo científico. Así que en este video te voy a enseñar las técnicas más sencillas para los cuales no tienes que ser un epidemiólogo ni nada por el estilo para poder interpretar con claridad los estudios científicos. Y como siempre, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi mundo. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Andrés FMed. En este tercer video relacionado con mi forma de estudiar medicina, quiero compartir ustedes cuáles son las estrategias que yo utilizo sin ser un epidemiólogo, sin ser un experto en lo que son los ensayos clínicos, para analizar y poder dar una opinión clara y fundamentada respecto a los artículos científicos que leo. Les recuerdo que ya he subido dos videos previos relacionados con mi método de estudio. El primero relacionado en cuanto a cómo buscar literatura científica, por ejemplo, cómo buscar estos artículos científicos que llegarían a interpretar, y el segundo en cuanto a ya cómo organizar esa literatura que ustedes encuentran, interpretarla, resumirla, etc. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like, darle a la campanita y por supuesto comentar qué tal les pareció el video y de qué otras cosas les gustaría que hiciera un video al respecto. Los invito a seguirme en mi página de Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes artículos de actualización, mucho contenido académico, etc. No siendo nada más, comencemos. Cuando te estás enfrentando a un artículo científico, lo primero que tú tienes que tener en mente es qué tipo de artículo es el que estás leyendo. Y la importancia de esto es para saber en qué nivel de la jerarquía, por así decirlo, de la evidencia científica está este artículo. Lo que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son, teóricamente, aunque no siempre, la mejor evidencia que tenemos en la literatura. Posteriormente siguen los ensayos clínicos aleatorizados, que en ocasiones se intercalan con estos metaanálisis dependiendo específicamente de qué estemos hablando. Posteriormente siguen lo que son los estudios observacionales analíticos, es decir, en los cuales hacen cierto tipo de cálculos epidemiológicos. Posteriormente siguen los estudios observacionales descriptivos, en donde simplemente describen una cohorte, una serie de casos, un reporte de casos. Entonces, muy probablemente, si estás leyendo una cohorte que no hace ningún tipo de cálculo, si estás leyendo una serie de casos, pues la verdad eso no vale mucho la pena analizarlo. Eso es algo más como para saber qué ocurrió eso en alguna parte del mundo, pero de ahí tú no vas a poder sacar unas conclusiones para llevar a la práctica clínica o para discutir con una persona respecto a qué es mejor hacer o qué es mejor no hacer en cierta patología. Mientras que si estás analizando metaanálisis, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, muy probablemente a partir de ellos puedes sacar diversas conclusiones en cuanto a qué es lo mejor hacer en la práctica clínica y de esa manera aplicar medicina basada en la evidencia. Hablemos entonces de un primer escenario, y es cuando estás tratando de interpretar un metaanálisis o una revisión sistemática. Cuando estás tratando de interpretar estas literaturas integrativas, como se les llama, lo que son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son estudios que tratan de agrupar muchos estudios para sacar una conclusión. Por ejemplo, queremos saber si es mejor X o Y tratamiento en una patología. Hay algunos estudios que han dicho que es mejor X, hay otros estudios que han dicho que es mejor Y y hay otros estudios que han dicho que da lo mismo. Entonces, cogemos todos esos estudios, los analizamos en un único estudio y de esa manera sacamos una conclusión. Así que cuando te enfrentas a este tipo de literatura, lo primero que tú tienes que ver es qué tipo de estudios están metaanalizando o qué tipo de estudios se incluyeron en la revisión sistemática. Porque de esta manera te vas a poder dar una idea de la calidad del metaanálisis. Si por ejemplo solo incluyeron estudios observacionales, pues muy probablemente la conclusión tampoco sea del todo verídica porque solo se basó en estudios observacionales. Mientras que si tienes un metaanálisis que utilizó muchísimos ensayos clínicos aleatorizados y que además dentro de la descripción ellos te dicen que utilizaron estrategias para valorar que los ensayos clínicos no tuvieran sesgos y todo, muy probablemente esa sea un mejor metaanálisis y la conclusión que saques de ahí sí pueda ser un poco más fehaciente y verdadera. Lo segundo que tienes que hacer cuando estás interpretando ya específicamente un metaanálisis es ver la heterogeneidad. Lo que quiere decir la heterogeneidad es qué tan diversos son los estudios que se están analizando en conjunto. Por ejemplo, si estoy hablando de que quiero analizar si un tratamiento es mejor en COVID, pero resulta que un estudio valoró mortalidad y el otro estudio valoró días de estancia hospitalaria, pues estos estudios son heterogéneos porque no están mirando el mismo desenlace y por lo tanto sacar una conclusión de estos mismos
pues no sería del todo apropiado porque están valorando cosas diferentes. La heterogeneidad se refiere precisamente a eso, así las poblaciones son similares, si valoraron outcomes similares, entre otras cosas, y para valorar la heterogeneidad siempre te van a mostrar un cálculo que es una letra I mayúscula con un 2 arribita, la letra I cuadrada. El I cuadrado es el porcentaje de heterogeneidad que hay en ese metaanálisis. Y cuando uno está buscando un I cuadrado, lo que uno desea es que sea por lo menos por debajo, ojalá del 30%, y si mucho máximo que llegue hasta 50%. Si la heterogeneidad está por encima del 50%, eso quiere decir que los estudios son muy dispersos entre sí. Ahora, eso no quiere decir que de entrada ya ese metaanálisis no sirva para nada, sino que te tienes que fijar si en ese metaanálisis hicieron algo para solucionar eso. Y para esto, lo que puedes hacer es fijarte si utilizaron un modelo de efectos aleatorios. El metaanálisis se puede realizar haciendo un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. Los efectos fijos se hacen cuando no hay heterogeneidad, mientras que los modelos de efectos aleatorios se utilizan cuando hay heterogeneidad. Entonces, si utilizaron eso, tú puedes decir, bueno, había heterogeneidad, pero hicieron algo para tratar de solventarla. Y lo último que vamos a hablar en cuanto a los metaanálisis es lo que se conoce como la gráfica de árbol o el forest plot. Muy probablemente te has encontrado con una gráfica como esta en alguno de estos artículos y cuando la ves dices como, uff, ¿cómo analizo esto? Entonces vamos a explicarla básicamente paso a paso qué es lo que tiene cada una de estas gráficas. Entonces mira en la imagen que tenemos acá, puedes ver como siempre estas gráficas arriba van a tener el outcome que están evaluando. Es decir, por ejemplo va a decir mortalidad, va a decir días de estancia hospitalaria. Eso quiere decir qué es lo que estamos analizando en ese metaanálisis, o sea, qué resultado estamos analizando en esa gráfica como tal. Posteriormente en esa gráfica tú vas a ver que hay una línea recta. Esa línea recta es lo que conocemos como el valor de la unidad. Y esa línea recta lo que nos marca es que ahí no hay ningún favorecimiento hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Me explico un poco más. Imagínense que estamos hablando de mortalidad en el manejo de una enfermedad. Y tengo lo que es el medicamento X y el medicamento Y a cada uno de los lados de esa línea. Entonces la línea quiere decir que en ese punto ni se beneficia el manejo X ni se beneficia el manejo Y. Mientras que si se va hacia el lado del X, pues quiere decir que se favorece el X, y si se va hacia el lado del Y, quiere decir que se favorece el Y. Entonces a lo largo de esta línea vamos a encontrar un montón de cuadritos y abajo de esos cuadritos vamos a encontrar un rombo. Entonces cada uno de esos cuadritos es como la evidencia del resultado que se encontró en cada uno de los ensayos clínicos que se incluyeron dentro de ese metaanálisis de ese forest plot. Entonces esos cuadritos lo que representan es en dónde cayó el resultado de ese ensayo clínico, y las líneas que ves que se van hacia los lados de los cuadritos representan el intervalo de confianza. Entonces, si tanto el cuadrito como la línea que está hacia los lados, que es el intervalo de confianza, está todo al lado derecho o todo al lado izquierdo, quiere decir que en ese estudio encontraron que se beneficiaba o el manejo X o el manejo Y. Pero lo que más nos importa aquí es el rombo, porque el rombo es la muestra del resultado final, del resumen, de la conclusión que nosotros obtuvimos al hacer el metaanálisis. Y en el rombo ustedes se van a dar cuenta que no hay líneas hacia los lados, porque el rombo mide lo que mida el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué me va a importar a la hora de analizar este rombo? Si este rombo está ubicado todo hacia el lado del Y, es decir, no cruza la línea, quiere decir que es mejor el tratamiento Y. Pero si está todo hacia el lado del X, quiere decir que es mejor el tratamiento X. Pero si en algún momento ese rombo cruza la unidad, es decir, yo veo que la línea cruza el rombo en alguna parte, así sea en la parte final de la cola, eso quiere decir que no hay diferencias en el manejo. Si tú no estás del todo seguro si la línea está tocando o no el rombo, fíjate siempre al lado del rombo dice cuánto es el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza pasa de un número menor a 1 a un número mayor a 1, eso quiere decir que se cruzó la unidad y que no hay ningún favorecimiento hacia X o hacia Y, sino que dan lo mismo. Para que la cosa quede un poquito más clara, veamos un ejemplo con un metaanálisis de la vida real. Entonces fíjense cómo en este metaanálisis estamos valorando lo que es, digamos, la reanimación hídrica en los pacientes críticamente enfermos con soluciones con alta versus baja concentración de cloro, es decir, lo que sería, por ejemplo, solución salina versus lactato de Ringer. Aquí en el resumen nos podríamos dar una idea de lo que están buscando y qué es lo que hicieron, pero usualmente lo mejor es no comer de los resúmenes. Muchas veces los resúmenes dicen mentiras, entonces más bien uno por su cuenta ponerse a valorar. Entonces, como les dije, lo primero que haríamos en un metaanálisis es ver qué estudios utilizaron, ¿cierto? Y en los estudios podríamos encontrar que está aquí en este mapita conceptual, nos dicen que utilizaron 15 ensayos clínicos aleatorizados, 5 estudios observacionales y un ensayo clínico controlado
aparentemente no aleatorizado. Eso nos quiere decir que la gran mayoría de los estudios son ensayos clínicos y muy probablemente si nos vamos como a lo que fue la valoración del riesgo, hicieron algo para valorarlo y pues podríamos saber por ejemplo que utilizaron esta escala y demás. Entonces eso nos da un poquito de confianza en cuanto al metaanálisis que estamos a punto de ver. Lo que seguiría entonces sería ver lo de la heterogeneidad, ¿cierto? La heterogeneidad puede que la encuentren en los textos, pero si ustedes no la encuentran en los textos, la van a encontrar en los forest plots. Siempre la van a encontrar en los forest plots. Y fíjense cómo aquí tenemos una heterogeneidad del 0%, o sea, no hay discrepancia entre los artículos. Y en cuanto a esta heterogeneidad, pues como es del 0%, no me tengo que preocupar por ponerme a ver si utilizaron un modelo de efectos aleatorios o no. Muy probablemente utilizaron un modelo de efectos fijos. Entonces fíjense cómo está aquí el forest plot que les mencionaba. Tenemos lo que es la línea de la unidad en la que nos dice que no hay diferencia. Hacia el lado izquierdo menor a 1 tenemos a lo que es favorece alta concentración de cloro y hacia el lado derecho tenemos lo que es que favorece baja concentración de cloro. Entonces en este escenario fíjense cómo podemos valorar que aquí nos están dividiendo ensayos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos controlados y estudios observacionales. Y nos ponen un rombo de cada uno, entonces aquí está el estudio de cada uno y fíjense que en todos el intervalo de confianza cruza la unidad, no hay diferencia, no hay diferencia, no hay diferencia y este rombo de aquí abajito es el resultado total y nos podemos dar cuenta que el rombo cruza la unidad. Como yo les dije, si no están seguros, miren aquí siempre les ponen el intervalo de confianza. Entonces el RR fue de 1.13 y el intervalo de confianza va de 0.92 a 1.39. Como cruza la unidad, eso quiere decir que no hay diferencia, es decir, no se favorece la alta concentración de cloro ni se favorece la baja concentración de cloro. ¿En qué aspectos? En mortalidad. Y con eso ustedes podrían analizar el resto del metaanálisis si les ponen otras, como por ejemplo si hay riesgo o no de falla renal. Y pueden encontrar como en falla renal si hay un favorecimiento hacia las soluciones con baja concentración de cloro. Es decir, el lactato de Ringer hace menos falla renal que lo que sería la solución salina. Y miren que el rombo está todo hacia un lado y aquí lo podemos comprobar. 1.64 y el intervalo de confianza va de 1.67 a 2.3. Entonces de este metaanálisis podríamos concluir que en términos de mortalidad no existe ninguna diferencia entre la solución salina y el lactato de Ringer, pero en términos de riesgo de generar lesión renal aguda es mejor utilizar lactato de Ringer que utilizar solución salina. La idea del video era abarcar tanto lo que es la interpretación de los metaanálisis como de los ensayos clínicos. Sin embargo, el video hubiera quedado demasiado largo, por lo que este video solo vamos a hablar de la parte de metaanálisis, que es lo que acabamos de explicar, y en los próximos días estaré subiendo el video acerca de la interpretación de los ensayos clínicos aleatorizados, y en ese video también terminaremos toda la parte de la sección de la imagen al respaldo y demás. En este próximo video acerca de los ensayos clínicos hablaremos acerca de lo que es el RR, el OR, cómo interpretar el valor P, estudios de superioridad e inferioridad, explicaremos qué es el intervalo de confianza, así que estén muy pendientes de ese próximo video. Espero que lo que les he comentado hasta ahora haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier duda que tengan, no duden en dejarla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. No siendo nada más, nos vemos en el próximo video con la interpretación de los ensayos clínicos. Hasta luego.